Hola, cinéfilos. Hoy he preparado para ustedes un top 10 de películas de ciencia ficción de culto que todos deberían ver. Verdaderas joyas del género, potentes, profundas y visualmente impresionantes, que no han perdido su fuerza ni con el paso de los años. Desde contactos espaciales y juegos con la mente, hasta distopías sociales y simulaciones de la realidad, estas historias siguen fascinando y manteniendo la tensión. Como siempre, CineTop está contigo, el canal con las mejores selecciones, reseñas y recomendaciones de películas. Denle like, suscríbanse y siempre sabrán qué ver. ¡Vamos allá! Nivel 13, El Piso 13, un misterioso thriller de ciencia ficción dirigido por Joseph Rusnak, que sumerge al espectador en un mundo de realidades virtuales y las sombras de la conciencia humana. Protagonizan Craig Bierko, Armin Mueller-Stahl y Gretchen Mol, quienes exploran las complejas intersecciones entre tecnología y personalidad en un futuro cercano. La trama comienza con el descubrimiento de un revolucionario simulador, la ciudad virtual de Los Ángeles de 1937, donde las personas pueden literalmente ingresar a un mundo creado artificialmente. Cuando el principal desarrollador es asesinado y su colega y amigo inicia una investigación propia, las fronteras entre la realidad y la ilusión se desdibujan rápidamente. Cada paso lleva al protagonista más profundo en un laberinto donde la confianza pierde sentido y la propia conciencia se convierte en un campo de batalla. La película no solo explora las posibilidades de la tecnología, sino también plantea preguntas filosóficas: ¿qué es la realidad? ¿Dónde está la línea entre lo real y lo virtual? El protagonista no es solo un detective, sino alguien que enfrenta su propia identidad y una verdad que no está listo para aceptar. La atmósfera es tensa y oscura, con cada calle de la ciudad virtual guardando secretos y engaños. Nivel 13, es más que un thriller sobre tecnología de realidad virtual o simulaciones. Es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la conciencia y cuán vulnerables somos en un mundo donde los límites se desvanecen. La película encantará a quienes disfrutan la ciencia ficción intelectual con toques de misterio, donde la tecnología no es solo una herramienta, sino la clave para entenderse a uno mismo y el mundo que nos rodea. Una historia que invita a pensar quiénes somos cuando todo lo que conocemos podría ser una ilusión. Johnny Mnemonic, un trepidante thriller cyberpunk dirigido por Robert Longo, que sumerge al espectador en un futuro sombrío donde la información es la moneda más valiosa y la mente humana se convierte en el almacén de secretos. Keanu Reeves interpreta al protagonista, Johnny, un mensajero, un aportador viviente de datos, cuya vida pende de un hilo debido a los datos peligrosos que lleva ocultos en su cerebro. La trama se desarrolla en un futuro cercano, donde las megacorporaciones y los sindicatos criminales libran una guerra implacable por el control de la información. Johnny es un fugitivo y prisionero de su propia profesión, porque en su mente guarda datos que todos quieren obtener. Su misión es entregarlos, pero el precio del error es la muerte. Junto a Ian, intenta escapar de una red de traiciones y peligros donde la tecnología se entrelaza con las debilidades humanas. La película sumerge al espectador en una atmósfera de calles neón y caos digital, donde las fronteras entre el ser humano y la máquina se desdibujan. No hay héroes idealistas aquí, sino personas atrapadas en el sistema, que buscan redención en el ciberespacio. Johnny es un antihéroe al borde de lo humano y lo artificial, que lucha no solo por sobrevivir, sino por la posibilidad de ser él mismo. Johnny Mnemonic no es solo una película de acción sobre una carrera por los datos, sino una historia sobre el precio de la información y la pérdida de privacidad en un mundo dominado por la tecnología. Es una reflexión sobre lo que sucede cuando la conciencia se convierte en mercancía y la confianza, en un lujo. Para quienes disfrutan de atmósferas futuristas con un trasfondo profundo, esta película ofrece una mirada al oscuro porvenir donde la tecnología puede salvar o destruir. Desafío Total, Total Recall, un dinámico thriller de ciencia ficción dirigido por Paul Verhoeven, que sumerge al espectador en un mundo futuro donde los límites entre la realidad y la ilusión se desvanecen. El papel principal lo interpreta Arnold Schwarzenegger como Douglas Quaid, un obrero común cuyos sueños de aventura se convierten en el inicio de un peligroso viaje por los laberintos de su propia memoria. La trama gira en torno a Quaid, quien decide someterse a un procedimiento para implantar recuerdos artificiales de un viaje a Marte. Pero lo que debía ser un simple experimento resulta un fracaso. En su mente despiertan fragmentos de un pasado verdadero, un secreto sobre su identidad que alguien intenta ocultar a toda costa. Encontrándose en el centro de una conspiración interplanetaria, Quaid tendrá que descubrir dónde está la verdad y dónde el sueño impuesto. La película crea un mundo tenso e inquietante, donde la tecnología puede reemplazar la esencia misma del ser humano y los recuerdos se convierten en armas. Quaid no es solo un héroe luchador, es un hombre que busca encontrarse a sí mismo en el laberinto de manipulaciones ajenas y sus propios miedos. Su batalla no es solo contra enemigos, sino también contra su propia dualidad, cuando la realidad deja de ser clara.
Desafío Total es mucho más que un simple filme de acción fantástico. Es una historia sobre la búsqueda de la verdad interior, sobre el precio de la identidad y la libertad de elección en un mundo donde la memoria puede ser vendida y comprada. Verhoeven combina hábilmente la acción con preguntas filosóficas, haciendo reflexionar sobre qué nos hace verdaderamente humanos. La película encantará a quienes buscan en la ciencia ficción no solo explosiones y persecuciones, sino también una profunda exploración de la naturaleza de la conciencia y la realidad. Horizonte Final, una oscura película de terror y ciencia ficción dirigida por Paul Anderson, que sumerge al espectador en las profundidades del espacio y del horror humano. Los papeles principales están interpretados por Laurence Fishburne y Sam Neill. La historia gira en torno a una nave espacial que desapareció misteriosamente y luego reapareció, trayendo consigo algo mucho más siniestro que el simple vacío del universo. La trama sigue a una expedición de rescate enviada para localizar y analizar la nave, Horizonte Final, que desapareció tras experimentar con un motor capaz de distorsionar el espacio. Pero cuando la tripulación llega al lugar, se enfrenta a una catástrofe incomprensible y a un horror sobrenatural que comienza a devorar su mente y su cuerpo. Aquí no hay enemigos comunes, hay algo más allá, una fuerza que se alimenta del miedo y de la locura. La película crea una atmósfera de claustrofobia y desesperación creciente, donde cada paso lleva más profundo a los laberintos del subconsciente y la pesadilla. Los protagonistas no son solo astronautas, son seres humanos enfrentados a los límites del entendimiento y del terror. Su lucha no es solo por sobrevivir, sino por mantener la cordura ante una oscuridad infinita. Horizonte Final no es solo un thriller espacial, sino una exploración de la delgada línea entre la realidad y la locura, donde el universo se convierte en metáfora de la oscuridad interior. Es una película que cautivará a quienes buscan en la ciencia ficción no solo efectos especiales, sino también horror psicológico profundo que invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo y el destino de aquellos que se atreven a mirar más allá del horizonte. Una historia sobre hasta dónde puede llegar el ser humano en su intento de comprender lo desconocido, y el precio que puede pagar por ello. Gattaca, Experimento Genético, un elegante drama de ciencia ficción dirigido por Andrew Niccol, que sumerge al espectador en un futuro oscuro donde la genética determina el destino de una persona desde el momento de su nacimiento. Protagonizada por Ethan Hawke y Uma Thurman, la película nos muestra un mundo donde el estatus social y los derechos están ligados a poseer un ADN perfecto, mientras que los demás están condenados a una existencia secundaria. La historia gira en torno a Vincent, un joven cuyo perfil genético es considerado defectuoso. A pesar de su sueño de ser astronauta y viajar al espacio, debe ocultar su verdadera identidad y usar el material genético de otra persona válida, Jerome, para poder superar los estrictos controles de la corporación Gattaca. Vincent se juega todo, en una sociedad donde un solo error puede costarle la libertad, o incluso la vida. La película construye una atmósfera tensa y meticulosamente diseñada, donde la tecnología no garantiza libertad, sino que convierte al ser humano en un producto sometido a la biología y al sistema. Vincent no es solo un protagonista, es un símbolo de la lucha por el derecho a elegir el propio camino, en lugar de ser prisionero de la herencia genética. Es la encarnación del deseo de soñar y luchar, incluso cuando todo parece estar en contra. Gattaca no es solo una distopía futurista, es una reflexión profunda sobre la voluntad y el espíritu humano en un mundo donde la genética impone las reglas. La película plantea preguntas incómodas sobre qué significa ser verdaderamente humano, y cómo una simple molécula puede marcar la diferencia entre ser un genio o un marginado. Para el público que valora la ciencia ficción no solo por su acción, sino también por su trasfondo filosófico, Gattaca ofrece una poderosa meditación sobre la libertad de elección y el precio que se paga por ser uno mismo en un mundo que no perdona la imperfección. La caja, The Box, un thriller psicológico con elementos de ciencia ficción dirigido por Richard Kelly, que sumerge al espectador en un juego de destino y moral. Protagonizada por Cameron Diaz y James Marsden, la película narra la historia de una pareja que recibe una misteriosa caja con un botón. Y una elección tan simple como escalofriante, que cambiará sus vidas para siempre. La trama gira en torno a Arthur y Norma Boles, un matrimonio común cuya tranquila vida se ve alterada tras la llegada de un extraño regalo, una caja que contiene un botón. Si lo pulsan, recibirán una gran suma de dinero, pero, al hacerlo, alguien en alguna parte del mundo morirá sin explicación. Ante ellos se presenta un dilema moral, la felicidad propia al precio de la vida ajena. La película construye una atmósfera de tensión creciente, donde cada mirada y cada gesto parecen pesar en la balanza del destino. No hay héroes ni villanos claros, solo personas atrapadas entre las circunstancias y sus propios temores. Arthur y Norma no son superhéroes, sino seres humanos comunes enfrentados a una decisión que los obliga a cuestionar los límites de su humanidad y el costo real de sus deseos.
La caja no es simplemente un thriller sobre un juego con el destino, es una reflexión sobre hasta dónde puede llegar alguien por dinero, amor o por proteger a quienes ama. Es una historia sobre compromisos morales y cómo un pequeño acto puede desmoronar todo un mundo cotidiano. El director equilibra con maestría la línea entre lo real y lo misterioso, dejando al espectador con una pregunta inquietante: ¿qué harías tú si te pusieran esa caja frente a ti? Una película ideal para quienes disfrutan de historias psicológicas profundas, donde la ciencia ficción es solo el telón de fondo para explorar la naturaleza humana y la responsabilidad de nuestros actos. Inteligencia artificial. Un drama de ciencia ficción profundo y emotivo dirigido por Steven Spielberg, que explora los límites entre la humanidad y la tecnología en un futuro no muy lejano. El papel principal lo interpreta Haley Joel Osment, quien da vida a un niño robot capaz de amar. La película sumerge al espectador en un mundo donde la inteligencia artificial deja de ser una simple máquina para convertirse en un ser que busca su lugar entre los humanos. La historia gira en torno a David, un androide creado para reemplazar al hijo perdido de una familia. Su capacidad de experimentar emociones reales obliga a quienes lo rodean a replantearse los conceptos de familia, amor y pérdida. Pero cuando el destino los separa de sus creadores y padres adoptivos, comienza su largo y doloroso camino en busca de aceptación humana y del sentido de su existencia. La película plantea preguntas complejas sobre qué significa estar vivo, sobre la delgada línea entre lo artificial y lo natural, sobre el dolor de la soledad y la esperanza de ser aceptado. David no es solo una máquina, es el símbolo del deseo de ser amado y reconocido. Su viaje es una metáfora del proceso de encontrarse a uno mismo en un mundo a menudo frío y distante. Inteligencia artificial es mucho más que una historia futurista sobre robots, es un relato conmovedor sobre el amor, el sacrificio y la condición humana, contado a través del prisma de una tecnología que tiene el poder de cambiar no solo el futuro, sino también nuestra comprensión de lo que significa vivir. Spielberg crea una obra que deja preguntas abiertas y emociones profundas, invitando a reflexionar sobre quiénes somos y en quiénes podríamos convertirnos. Una película ideal para quienes valoran en la ciencia ficción no solo los efectos visuales, sino también la intensidad emocional y la reflexión filosófica sobre el alma en un mundo dominado por las máquinas. V de Vendetta, un oscuro y poderoso thriller político con tintes de distopía, dirigido por James McTeague, que sumerge al espectador en un mundo brutal de un futuro totalitario. Protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman. La película narra la lucha de un misterioso revolucionario contra un régimen despiadado que reprime la libertad y cualquier forma de disidencia. La historia se desarrolla en una Gran Bretaña convertida en un estado policial tras una crisis global. Un enigmático personaje conocido como B, que lleva una máscara de Guy Fawkes, inicia una serie de actos audaces y meticulosamente planeados para desestabilizar la dictadura e inspirar al pueblo a rebelarse. En el centro de la trama está Evie, una joven cuyo viaje hacia el despertar y la liberación se convierte en símbolo de esperanza y cambio. La película mantiene al espectador en tensión constante, equilibrando la lucha por la libertad individual con el poder de la acción colectiva. No hay héroes simples, hay personas marcadas por el miedo, el dolor y el deseo de transformar el mundo. B no es solo un vengador, sino un símbolo de resistencia y la prueba de que una sola persona puede alterar el curso de la historia. V de Vendetta es más que una historia sobre revolución y opresión. Es una reflexión profunda sobre cómo el miedo puede esclavizar y la esperanza liberar. James McTeague construye una atmósfera opresiva en la que cada gesto cuenta, y las palabras se convierten en armas. Es una obra que cautivará a quienes buscan en el cine no solo acción y drama, sino también un análisis crítico del poder, la justicia y el precio de la libertad. Cada espectador encontrará su propio significado, en la máscara y en la lucha por el derecho a ser uno mismo. Encuentros cercanos del tercer tipo, fascinante drama de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg, que transporta al espectador a un mundo donde el ser humano se encuentra con lo desconocido. El papel principal lo interpreta Richard Dreyfuss, quien da vida a un hombre común cuya vida cambia radicalmente tras un misterioso acontecimiento que lo impulsa a buscar respuestas más allá de lo cotidiano. La trama se centra en Roy Neary, un electricista y padre de familia que experimenta una visión inexplicable relacionada con un objeto volador no identificado. Su obsesión con ese encuentro y con la posibilidad de un contacto extraterrestre lo lleva a distanciarse de su familia y del entorno que lo rodea. A medida que las visiones se intensifican, Roy se ve involucrado en una investigación gubernamental de gran alcance y en un misterio global, en el que cada paso lo acerca a descifrar un mensaje cósmico de enorme importancia. La película sumerge al espectador en una atmósfera donde la ciencia y el misterio conviven, un espacio en el que el miedo a lo desconocido se combina con la esperanza de conectar con una inteligencia no humana. No hay un conflicto superficial entre hombre y alienígena, en su lugar.
Spielberg propone una exploración sutil de los límites entre la fe y el escepticismo, entre el aislamiento personal y el entendimiento mutuo. Roy no es un héroe tradicional, sino un hombre común impulsado por una fuerza interior que transforma su existencia. Encuentros cercanos del tercer tipo es más que una historia clásica sobre extraterrestres. Es una reflexión sobre los enigmas del universo y la fuerza del deseo humano por comprender lo que está más allá de lo conocido. Spielberg no solo construye una obra visualmente impactante, sino también una mirada profunda a la posibilidad de comunicación entre mundos. Un mensaje expresado a través de la música y la luz, lenguajes universales, conecta incluso a seres completamente diferentes. Una película imprescindible para quienes valoran una ciencia ficción con contenido humano, donde cada encuentro con lo extraordinario es, al mismo tiempo, una búsqueda de sentido en el propio universo interior. Dark City, un oscuro y atmosférico thriller de ciencia ficción dirigido por Alex Proyas, que sumerge al espectador en un mundo misterioso donde la realidad es solo una ilusión, y la memoria y la identidad son campos de experimentación. El papel principal lo interpreta Rufus Sewell, quien da vida a un hombre que ha perdido su pasado y lucha por descubrir quién es realmente. La historia se desarrolla en una ciudad perpetuamente oscura, donde la noche nunca termina y unas enigmáticas criaturas llamadas los Guardianes, controlan el tiempo y el espacio, manipulando los destinos de sus habitantes. Sean Murdock despierta sin memoria y pronto se ve acusado de una serie de asesinatos misteriosos. Para salvarse, debe desenredar una red de engaños, manipulaciones y recuerdos olvidados, escapando de la voluntad ajena y encontrando su verdadera esencia. La película crea una atmósfera tensa y inquietante, donde cada giro puede ser una trampa y la realidad una falsificación. No hay respuestas fáciles, solo la sensación constante de que el mundo es un espectáculo y los protagonistas marionetas en manos de un director invisible. Murdock no es un héroe clásico, sino un hombre perdido que lucha no solo por la libertad, sino por el derecho a recordar y ser el mismo. Dark City es una historia sobre el control y la libertad, sobre cómo la memoria forma nuestra identidad y qué significa ser humano en un mundo sometido a la voluntad ajena. Esta película gustará a quienes buscan en la ciencia ficción no solo acción y misterio, sino también profundas preguntas filosóficas sobre la conciencia, la identidad y la lucha por el propio yo. Un viaje oscuro y fascinante al laberinto de la mente, donde cada descubrimiento cambia la percepción de la realidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Escriban en los comentarios cuáles de estas películas les gustaron más y qué tops les gustaría ver en el futuro. Leemos todos los comentarios y tomaremos en cuenta sus sugerencias al crear nuevos vídeos. Denle like, suscríbanse al canal, aún vienen muchas selecciones interesantes. ¡Nos vemos!